Bien, como lo anunciamos, ya está con nosotros por la vía telemática el doctor Jofre Campaña, fundador de Goberna y Derecho. Póngalo en pantalla a nuestro invitado. Doctor, buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Buenos días. Buenos días, un gusto siempre estar con ustedes. Bien, doctor. Empecemos con lo que ocurrió el día de ayer en la Asamblea. Se hablaba de que había la mayoría para destituir al Consejo de la Judicatura. Al final hubieron 87 votos, 47 abstenciones, si no me equivoco, y no se logró la destitución. De acuerdo a algunos asambleístas, dicen que no habían las pruebas contundentes para destituirlos, y por eso la mayoría se abstuvo. O sea, no la mayoría, los 47 votos se abstuvieron. ¿Qué nos da a entender lo que vimos el día de ayer en la Asamblea, doctor, después de varias denuncias, audios filtrados con los vocales del Consejo de la Judicatura que justamente se hicieron públicos a través de las redes sociales? Lo primero que hay que considerar es que el juicio político tiene una esencia que va alejada de lo que es el derecho. Es decir, este no es un juicio jurídico, es un juicio político. Y en el juicio político las únicas razones que sirven son los votos, nada más. ¿Esto qué significa? No importa si hay argumentos graves, si hay argumentos simples, si hay argumentos sustentados, si hay argumentos de peso o si hay argumentos baladíes. Aquí lo que importa es quién tiene los votos. Y quedó claro que no existen los votos para cambiar al Consejo de la Judicatura. ¿Cuáles son los entretelones políticos? Bueno, de una parte las denuncias del señor Dalton Bacigalupo sobre la pretendida compra de conciencias, de otra parte la nada casual actuación del presidente de la República retirando la denuncia contra 5 asambleístas de Pachacutic, lo que según se afirma habría motivado que Pachacutic y esos 5 asambleístas especialmente no votaran a favor de esta destitución, en definitiva, de los miembros del Consejo de la Judicatura. Y lo que queda flotando en el aire es que, si bien en el juicio político prevalecen los votos, lo que quedó flotando es que estamos ante un antro. Es decir, la Asamblea es un antro, las instituciones son un antro, y en definitiva, institucionalmente podemos decir que hoy el Ecuador es un antro. Aquí no es que hay ganadores y perdedores, aquí ha perdido el Ecuador en su conjunto. Y lo mismo pasaría si la resolución hubiera sido de mayoría y destituir a los miembros del Consejo. Es decir, no es que allí cambiaba el escenario, no, aquí perdí el Ecuador. ¿Y por qué perdí el Ecuador? Perdí el Ecuador porque este juicio político y el entorno ha permitido que la ciudadanía se informe de cuán putrefacto está el sistema judicial. Aquí no se trata de si hay que cambiar el Consejo para que vengan o no los nuevos jueces que liberen o no a miembros de gobiernos anteriores. No, no se trata de eso. Aquí el mensaje que se envía es: hay que tener control sobre el Consejo para tener control sobre las decisiones judiciales. Y esto es terrible en una sociedad. Es terrible porque parecería ser que todo el sistema político está diseñado para controlar el Consejo y a través del Consejo controlar los jueces y a través de los jueces controlar las sentencias. ¿Podemos pensar que el gobierno tiene el control del Consejo, doctor? Con el argumento que se ha manejado estos días, así resultaría efectivamente, porque el gran mensaje desde la esfera gubernamental fue: hay que impedir la destitución de los miembros del Consejo para evitar que regrese Correa. Ese fue el discurso oficial. Oiga, Entonces, y ese discurso caló en mucha gente, porque mucha gente cree que si se votaba por la destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura, el correísmo iba a tomarse la justicia. ¿Hasta qué punto puede ser verdad o mentira lo que nos dicen? mire, yo creo que por definición general no hay mucho asidero en aquello. Y le explico varias razones, ¿no? Mire, se ha acusado al sistema judicial, a los jueces en definitiva, de ser jueces correístas. Esa es la gran acusación. En su mayoría, ¿no? Muchos jueces correístas. Si ya los jueces son correístas, ¿qué necesidad tiene el correísmo de tomarse el Consejo de la Judicatura? Cae el argumento por su peso. Pero Claro. vamos más allá. Se supone que el Consejo de la Judicatura es el órgano administrativo, con una gran importancia, es decir, puede nombrar jueces, puede sancionar, destituir jueces. Pero
no puede destituir jueces cuando quiere, ni puede nombrar jueces cuando quiere. Es decir, hay procesos de selección que deben cumplirse. Entonces, ¿qué pasa si mañana hubiéramos tenido 3 nuevos vocales, porque se eran principalizados los suplentes? Esos nuevos vocales no pueden pues quitar jueces a su antojo, ni pueden destituir jueces a su antojo, ni pueden nombrar jueces a su antojo. ¿Por qué? Porque tienen que cumplirse procedimientos. Y esos procedimientos son con concurso. Ah, me dirá alguien, pero es que esos concursos son amarrados, son amañados. Sí, es posible que así sea, y es posible que así ocurrió en el pasado. Pero alguien puede sostener que los vocales suplentes que iban a principalizarse son vocales correístas. Yo creo que eso no tiene ningún peso, ningún peso. Entonces, a mí me parece que desgraciadamente el mensaje que se trata de enviar es que efectivamente los miembros del Consejo son los que resuelven las sentencias en los grandes casos. Y yo creo que ese es un error. Yo creo que eso es de una parte menospreciar a los miembros en su conjunto de la Corte Nacional de Justicia. Muchos no deberían estar ahí bajo ninguna circunstancia. Algunos, por supuesto que sí. Pero es menospreciar en su conjunto, porque si es el Consejo el que va a resolver bajo la amenaza de destitución, entonces simplemente apaguemos la luz y vámonos. Y yo creo que hay una exageración en ese tema, que ha habido y que existe intromisión de algunos vocales en ciertos procesos, pues eso es indudable, no de hoy, ha pasado mucho tiempo atrás, y en la época de Yalc eso era desastroso. Es decir, el Consejo de la Judicatura de Gustavo Yalc era, y de Alexis Mera, era la evidencia clara y palpable del control total de la justicia por el Consejo. Pero yo creo que después de las reformas que se hicieron, de las nuevas designaciones, esto cambió. No es que los actuales sean unos santos, yo creo que no son buenos, yo creo que no han cumplido con su rol, yo creo que no deberían estar allí. Pero comparar a los actuales con la época de Yalc, también creo que es una equivocación. Pero en conclusión, el problema se da cuando en el imaginario popular y en los políticos y en las instituciones persiste el concepto de que el Consejo de la Judicatura es el que ordena a los jueces de las altas instancias, Corte Nacional, cómo fallar en un determinado caso. Y eso, esa apariencia, cierta o no, yo creo que no es tan cierta. En algunos casos puede ser, pero no es tan cierta. Es terrible para el sistema de administración de justicia y para la credibilidad que el sistema debe tener en la ciudadanía. El sistema debe funcionar cuando las resoluciones que se dictan no están influenciadas por ningún tipo de elemento mediático o no mediático. Es decir, las sentencias deben responder a los cuadernos procesales, a los procesos. Así deben ser las sentencias. Y en el proceso de dictado de las sentencias tiene que haber una adecuada motivación. ¿En qué términos? En los términos en los que la Corte Constitucional ha mencionado de forma clara una reciente sentencia que determina los parámetros de esa motivación. Entonces, en la medida en que se cumplan, se sigan los parámetros, se tendrán soluciones relativamente acertadas. Unas mejores, otras peores, pero relativamente acertadas. Y eso para una sociedad está bien. Lo que está mal, terriblemente mal, es que se dicten sentencias que responden no a los cuadernos procesales, sino que responden a la influencia, ya sea del poder político, o a la influencia del poder económico, o a la influencia del poder mediático. Es decir, cuando tenemos jueces que son capaces de dictar sentencias por lo que dicen las opiniones de Twitter o de Facebook, la sociedad está condenada. Cuando tenemos jueces que venden las sentencias dinero, la sociedad está condenada. Y cuando tenemos jueces que dictan sentencias por orden, ya sea del presidente, vicepresidente, ministros, o altos cargos, consejo de participación o consejo de la judicatura, la sociedad está condenada. Y eso es lo que lamentablemente se convierte ya en una especie de norma, o la gente lo empieza a ver como normal, y no se dan cuenta que allí está el corazón de la destrucción de la sociedad, porque para nadie es ajeno, por ejemplo, que ante la ola delictiva, ante la delincuencia organizada que tenemos, esta salida de los delincuentes 24 horas, 48 horas después, eso genera una desconfianza absoluta en la sociedad. Y eso se produce porque no hay independencia judicial, ya sea porque se compran las sentencias, porque la delincuencia organizada compra sentencias, o porque amenaza a los jueces que dictan sentencias. Entonces, allí está la trascendencia de tener un sistema judicial fuerte, duro, firme,
que no sucumba ni al poder político, ni al poder económico, ni al poder mediático. Claro, doctor, ¿qué va a pasar con todo lo actuado por el Consejo de la Judicatura? Porque su presidente no debía de venir de donde vino, sino de parte de la Corte Nacional de Justicia. ¿Ese no es también una observación muy grave de todo lo que ha pasado en el Consejo de la Judicatura? Sí, pero no va a pasar absolutamente nada. No va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en el Ecuador nos acostumbramos hace mucho tiempo a vivir sobre los hechos consumados. Son tal cantidad de resoluciones, de decisiones, que aunque venga mañana un nuevo consejo y pretenda desconocer lo actuado, eso es un enredo jurídico de tal magnitud que simplemente no se hará paso bajo ninguna circunstancia. Imagínese usted lo que sería revisar cientos de resoluciones de consejo. No, lamentablemente no va a pasar nada. El Ecuador se acostumbró a vivir en la ilegalidad porque hay temas que son pues evidentes. Son y como el presidente de la República dice lo contrario, el otro día lo escuchaba en un discurso decir que invitaba a los extranjeros a venir a invertir al Ecuador cuando Ecuador en este momento tiene estabilidad jurídica, que está viviendo el mejor momento. Bueno, lamentablemente el presidente está totalmente alejado de la realidad y evidentemente no de ahora, desde antes, no sabe o probablemente se hace el que no sabe o probablemente se ha beneficiado, no lo sabemos, de la bárbara situación judicial que vivimos. Que alguien sostenga en su sano juicio que en Ecuador hay estabilidad jurídica, pues yo creo que eso es de manicomio, no tiene sentido. Entonces, yo creo que bastaría, por ejemplo, con tomar, y ojalá alguien se atreviera a hacerlo, ¿no? Tomar 50 abogados que ejercemos la profesión, que vamos a las cortes, que pisamos los pasillos de las cortes, que vamos a la Corte Constitucional, a la Corte Nacional de Justicia, a las Cortes Provinciales, a los juzgados, y pudiéramos tener un foro abierto y claro para decir cómo funciona el sistema judicial, con transparencia, con claridad, y veríamos la podredumbre que hay en el sistema judicial. Y lamentablemente no se escapa ninguna instancia. Mire, personalmente hace varios meses presenté una denuncia escrita ante el entonces presidente de la Corte Constitucional, doctor Hernán Salgado, indicando que allí había filtración de información y que funcionarios públicos, importantes funcionarios públicos, anunciaban cómo saldrían sentencias de la Corte Constitucional, denunciando al funcionario el caso con claridad de información. Y como muy pocas veces se hace en este país, con mi firma, es decir, asumiendo la responsabilidad sobre lo que denuncio. ¿Sabe lo que pasó? Hasta el día de hoy, absolutamente nada. Entonces, cuando esto ocurre en la Corte Constitucional, ¿qué podemos esperar del resto de instancias de justicia en el país? Entonces creo que el presidente de la República o no conoce o se hace el que no conoce o simplemente está viviendo lo que yo llamaba las delicias del poder, y en las delicias del poder y cuando se está en las alturas pues los discursos son tales como este o tales como aquel otro lamentable cuando afirmaba que en los 14 o 12 meses de gobierno ha hecho más que en todos los gobiernos anteriores. Yo creo que hay momentos en los que desgraciadamente el presidente no termina de aterrizar y eso probablemente sea la causa de que a veces parece que no hay gobierno. Y parece que el país va de tumbo en tumbo, algo hacen ciertas autoridades locales, pero una gestión de gobierno coherente, sistematizada, armónica, en coordinación, tanto con otras esferas gubernamentales cuanto con la sociedad, eso no existe. Y eso hace que el Ecuador viva momentos de muy difícil futuro en cuanto a la visualización de lo que viene, porque no se sabe realmente hacia dónde vamos. Es un barco sin brújula que a veces gira, gira y gira, y entonces no sabemos si va a hundirse, si va a chocarse, si va a mantenerse estancado. La incertidumbre es lo que puede sintetizar la gestión actual de gobierno. Yo no sé si usted lo escuchó esta semana, el día lunes me parece, al presidente de la República, que dijo que en Guayaquil han bajado los niveles de seguridad y que se sentía contento con el trabajo que está haciendo el ministro del Interior. Bueno, son cosas que el presidente todos los días nos dice, ¿no? Y ya tenemos que como a empezar a ver lo normal, que no está bien. El presidente de la República casi que todos los días está mintiendo
y no sabemos si es que alguien le da esas estadísticas de cómo está el tema de la inseguridad aquí en Guayaquil o en el país, pero es lamentable ver que un jefe de Bien, Estado, siendo la primera persona del país, le mienta a los ecuatorianos. ¿Qué pensarán nuestros hijos, pues? Que todo es normal lo no, que hace el presidente. yo creo que es peor que eso. Creo que el presidente se miente a sí mismo. Y el presidente se miente a sí mismo y desgraciadamente ya cuando eso ocurre, pues ya hay muy poco que se puede hacer. Mire, que alguien sostenga que los niveles delictivos se han reducido en Guayaquil, pues no vive en Guayaquil. O que se han reducido en Ecuador, pues no vive en Ecuador. Y hay una cosa muy importante, ¿no? Una cosa son las estadísticas, otra cosa es lo que vive el ciudadano común en el día a día. Muchos, por no decir miles, de personas afectadas no denuncian, no van a la fiscalía. Y no van a la fiscalía primero porque es gastar tiempo, a veces gastar dinero, se sabe que no van a haber resultados. Y ante todo, porque hay miedo, pues. Hay miedo de las retaliaciones. Entonces, lo que se denuncia o los crímenes que forman parte de la estadística son una parte, en mi opinión, minoritaria de lo que verdaderamente ocurre en la ciudad y en el país. Entonces, cuando el presidente se atreve a afirmar que estamos mejorando, etcétera, pues se está engañando el mismo. ¿No? Se está engañando porque a él le pueden dar información en ese tipo, pero si él estuviera aterrizado en lo que pasa en el país, él se daría cuenta que lo están engañando, o que le están mintiendo, o seamos más generosos, que las estadísticas que le dan, que efectivamente pueden llevarlo a esa conclusión, le permiten estas confusiones al final. Pero si él estuviera aterrizado, como le digo, se daría cuenta o que no le mienten o que no le engañan, pero tendría que concluir que las estadísticas no pueden marcar el norte de lo que está pasando. Por las razones que le digo, la gente muchas veces tiene miedo. Y tiene miedo con razón. ¿Por qué? Porque mire, cuando usted va a hacer una denuncia, en la denuncia usted tiene que poner nombres, apellidos, cédula de identidad, estado civil, domicilio exacto, teléfono, correo electrónico. Va el delincuente, lee la denuncia e inmediatamente lo llaman por teléfono, le envían un correo, lo que sea. Saben dónde vive, entonces la gente no se expone. Y eso, por ejemplo, son las cosas que tienen que cambiar, pero nadie las cambia, a nadie le interesa cambiarlas. Y claro, el presidente parece que es ajeno a estas circunstancias, no las conoce. Debería conocerlas, parece que no las conoce. O hay un momento en que se bloquea y no quiere ya conocerlo, no quiere entenderlo. La conclusión es esa, que se hacen afirmaciones que no solamente que le restan credibilidad, la poca que tiene, para algunos la poca que tiene, sino que creo, ¿no? Y por eso lo afirmo, que creo que se miente el mismo y trata de convencerse de que hay otra realidad que la que él está denunciando. Doctor, en este panel me acompaña mi compañera Carla Aro, que también tiene inquietudes para usted. Carla. Doctor, muy buenos días, un gusto saludarlo. Buenos Doctor, días, ¿cómo Carla. podemos analizar o qué lectura le puede dar usted a los, tengo que decirlo así, a los operadores políticos que tiene el presidente de la República? Ya que, bueno, en el transcurso, yo puedo decir del mes que pasó, pues saltaron algunos nombres y, bueno, uno de los más nombrados fue Aparicio Caicedo. ¿Será que el presidente esto lo usa como una estrategia? ¿Será que desconoce? Hay cosas que él dice que no desconoce, hay otras que afronta, ¿no? Y manifiesta que tiene, le da todo el respaldo y que si alguien tiene una denuncia, pues la presente por la vía legal. Pero ¿qué podemos analizar de este gobierno? Es un gobierno que sigue en la corrupción, sigue en esa operación de negociación, de dar cargos públicos a cambio de dinero. ¿Qué podemos analizar justamente esa lectura que ya se viene dando hace varios meses y no solamente con él, con algunos otros personajes? Yo creo que el presidente tiene una fe ciega que nubla la razón para mantener firme su corazón. ¿Qué quiero decir con esto? El presidente es de afectos, de grandes afectos. Aparicio Caicedo es una de las personas más queridas por el presidente. El ministro de gobierno igual, de tal manera que allí hay afectos, no hay razones, hay afectos. Y cuando hay estos afectos, ciegan la razón. Es como cuando usted escucha a algunos padres de familia decir, pero es que hijo es hijo, hijo es hijo. Sí, oye, pero tu hijo está robando, tu hijo está haciendo esto, tu hijo está en drogas, tu hijo está en tema. No, mi hijo imposible. Mis hijos son bien formados, imposible. Pero mira, aquí están hasta las grabaciones, están en drogas, están haciendo esto, están haciendo el otro.
No, mi hijo. ¿Que él desconoce desde su punto de vista o conoce? Porque da la impresión de que él conoce y él es el que le dice, bueno, te vas a encargar de esto, vas a manejar esto. Da la Cuando impresión esté que de no es que evidencia, desconoce lo que de pronto hace el hijo, porque bueno, los padres muchas veces dicen de la puerta para afuera, yo no sé lo que haga mi hijo, no puedo dar fe, sino de la no, puerta para adentro. cuando a usted le dan evidencia de lo que está haciendo su hijo, y usted sigue diciendo, no, hijo es hijo, y mi hijo es incapaz de eso, usted está ciego. Entonces no se trata de conocer o no conocer, usted está ciego, está cegado. Y eso es lo que está presente hoy día, está ciego. Entonces, mire, desgraciadamente no le pasa solo al presidente Lazo. Le pasó a Correa, como por ejemplo a Alexis Mera. Y le ha pasado a grandes políticos con sus asistentes directos, ¿no? Entonces no es un tema solamente del presidente de la República, del presidente Lazo me refiero. Es un tema en el que desgraciadamente en política ciertos políticos meten las manos al fuego por ciertos equipos. Y esos equipos a veces se aprovechan de esa fe ciega. Eso es lo que está pasando. En declaraciones hace unos 2 días, el doctor Roberto Gilbert, un médico reconocido, bueno, exponía los problemas que tienen para que le cancele las facturas pues a la clínica Guayaquil, ¿no? Y dentro de su exposición, él decía claramente, un hombre pues de derecha, que incluso pedía en algún momento que dieran el voto al presidente Lazo, y lo decía claramente, con Correa estábamos mejor, no pasaba esto. ¿Podríamos decir que aún se mantiene ese sentir dentro de la población? Bueno, yo creo que con Roberto Gilbert, de quien aprecio ser buen amigo, lo conozco hace muchos años, creo que es una expresión no muy acertada. No muy acertada. La clínica Guayaquil y Roberto Gilbert puntualmente tienen problemas de pagos del Seguro Social desde la época de Correa. Es decir, si ahora viene el doctor Gilbert, Roberto, mi buen amigo, a decir que antes no pasaba, yo creo que algo pasa con la memoria. No, antes pasaba exactamente igual. Y el problema, desgraciadamente, es que el IES no es que hoy no funciona en ese sentido. Recuerden ustedes, una clínica importantísima de la ciudad, la Clínica Panamericana, cerró en la época de Correa porque el Seguro Social no le pagó lo que tenía que pagarle a tiempo. Y la clínica no pudo sostener más. Y como la Clínica Panamericana, muchísimos sectores de la salud Él tuvieron problemas. dijo, perdón, doctor, que le interrumpa, él dijo que sí había trazos, pero no como ahora. Él mencionaba que justamente en este año no les han pagado una factura. Estamos en el 9º mes del año y tienen facturas del año pasado pendiente todavía. Sí, el problema del Seguro Social es que es un problema que viene de muchos años atrás, con una bola de deudas enorme, la deuda con Solca, la deuda con clínicas privadas, con centros médicos, etc. Es un problema enorme, enorme. Ahora, yo no estoy defendiendo la gestión de este gobierno. Lo que estoy diciendo es que antes no pasaba. No, sí pasaba. Lo que pasa es que antes había tal volumen de derivación de pacientes que los centros que podían resistir 6 meses, 8 meses, 9 meses, luego ya aprendieron a vivir con esos atrasos, porque finalmente pues se pagaba. Viene el nuevo gobierno, sabemos perfectamente que el nuevo gobierno recién ahora creo que toma las riendas del IES con la designación de Alfredo Ortega, que personalmente creo que es una gran designación, pero es ahora cuando recién toma las riendas. Entonces, me parece que hay problemas tan grandes en el IES que lamentablemente no se pueden resolver de un momento a otro. Ahora, eso no es justificación. Yo creo que el problema del IES y del pago de las deudas debiera ser prioridad. Y esa prioridad debiera ser que si es necesario que se presione al gobierno para que pague la enorme deuda que tiene con el IES y con el pago de esa deuda ponerse al día con las clínicas privadas, me parece que es fundamental. Pero recuerde también que hay otro problema. Los problemas del IES son tan grandes por corrupción, entre otras cosas, que hay un problema interno. Los hospitales del IES no funcionan, no hay medicinas, un desastre el sistema. Y luego está el desastre económico de la derivación. Es decir, es un monstruo de problemas. Yo creo que en ese punto sería injusto achacarle al gobierno actual toda la responsabilidad. Eso no significa que esté liberado de responsabilidad. Es corresponsable de lo que ocurre. Pero definitivamente yo no puedo decir que antes estábamos mejor que ahora. En este punto, y como le explico, antes había unos flujos más continuados, sí, es correcto.
pero que se causó un enorme daño al Seguro Social, eso es indiscutible. Y el tema de fondo hoy es, tenemos un macro problema, como le digo, el problema interno del IES y el problema de los pagos a los prestadores externos. La deficiencia que yo encuentro hoy es que, salvo que no cuente yo con información adecuada, no se está por parte del gobierno, no del IES, porque el problema macro lo genera el gobierno, no el IES. Es que no se están tomando los correctivos urgentes que la situación amerita. Es decir, si en este momento el gobierno tiene que priorizar algo en el país junto con la seguridad, es pagar lo que le debe al IES para que el IES pueda mejorar su sistema de prestación de servicios. Pero hablando de prioridades y justamente ya en la recta final del programa, una prioridad es llegar a los acuerdos con la CONAIE, porque bueno, vemos que esas mesas de diálogo no están funcionando y parece que esa conversación no va a terminar en los mejores términos. ¿Qué considera usted? ¿Que deben realmente sentarse y dar un acuerdo? Porque bueno, no le conviene al país ni nuevas manifestaciones ni nuevas marchas. Mire, el país está caminando sobre arena movediza. Y desgraciadamente, los funcionarios de gobierno que están a cargo de estas negociaciones parece que están con botas de plomo. Y ahí retomo una expresión que usted usó hace un rato. Los asesores o los gestores políticos del gobierno. Yo he llegado a cuestionar, ¿tiene gestores políticos el gobierno? Y yo creo que no los tiene. Lo que tiene allí un pequeño grupo de personas queridas por el presidente, pero que son improvisados en política. Y en política usted no puede improvisar. ¿Y qué es lo que pasa? Como están caminando sobre arena movediza con botas de plomo, es posible que se hundan. Y a mí no me importa que ellos se hundan. El problema es que al hundirse, hunden al país. Entonces, que si es una prioridad llegar a una solución definitiva con el sector indígena, sí, es una prioridad. Porque de no llegar a ese acuerdo y pronto, vamos a tener aquí otro levantamiento indígena. Y otro levantamiento indígena sería devastador para el Ecuador. Entonces, yo creo que desgraciadamente el presidente de la República no ha entendido que necesita gestores políticos de verdad. No buenos chicos que viven en San Borondón, no por menospreciar a San Borondón ni mucho menos, sino porque no tienen la experiencia, el conocimiento, la sagacidad, el olfato político que se requiere para este tipo de negociaciones. Desgraciadamente el presidente es necio, sigue con el mismo equipo, no entiende que ha fracasado ese equipo y al no entenderlo está llevando al Ecuador a un despeñadero que puede ser muy, muy, muy. Doctor, quiero agradecerle pues su participación, haberse dado pues ese tiempito para conversar con nosotros y con toda la audiencia de Ecuador en Directo. Siempre es muy grato escucharlo pues y nos ayuda mucho a dilucidar, ¿no? Y sobre todo que la audiencia, ¿no?, vea desde otra perspectiva. Así que bueno, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Gracias, doctor, muchas gracias. Gracias, bueno. Hace bien. Gracias al doctor Jofre Campaña, fundador de Goberna y Derecho, hablándonos de la coyuntura política del país.